Los hidrocarburos son compuestos que contienen solo carbono e hidrógeno. Se dividen en dos clases: hidrocarburos alifáticos y aromáticos. Los hidrocarburos alifáticos incluyen tres clases de compuestos: alcanos, alquenos y alquinos. Los alcanos son hidrocarburos que solo contienen enlaces simples, carbono-carbono. Los alquenos contienen enlaces dobles, carbono-carbono. Y los alquinos son hidrocarburos que contienen un triple enlace. El segundo grupo lo forman los hidrocarburos aromáticos. El compuesto más importante en esta familia es el benceno. Los alcanos son compuestos formados por carbono e hidrógeno, que solo contienen enlaces simples, carbono-carbono. En los orígenes de la química, los compuestos orgánicos eran nombrados por sus descubridores. La ciencia química fue avanzando y el gran número de compuestos orgánicos descubiertos hicieron imprescindible el uso de una nomenclatura sistemática. Los alcanos se pueden nombrar siguiendo 7 etapas. Regla 1. Determinar el número de carbonos de la cadena más larga, llamada cadena principal del alcano. Obsérvese en las figuras que no siempre es la cadena horizontal. Regla 2. Los sustituyentes se nombran cambiando la terminación. Ano del alcano, del cual derivan por ilo, metilo, etilo, propilo, butilo. En el nombre del alcano, los sustituyentes preceden al nombre de la cadena principal y se acompañan de un localizador que indica su posición dentro de la cadena principal. La numeración de la cadena principal se realiza de modo que al sustituyente se le asigne el localizador más bajo posible. Regla 3. Si tenemos varios sustituyentes, se ordenan alfabéticamente precedidos por los localizadores. La numeración de la cadena principal se realiza para que los sustituyentes en conjunto tomen los menores localizadores. Si varios sustituyentes son iguales, se emplean los prefijos di, tri, tetra, penta, hexa para indicar el número de veces que aparece cada sustituyente en la molécula. 4. Si al numerar la cadena principal por ambos extremos nos encontramos a la misma distancia con los primeros sustituyentes, nos fijamos en los demás sustituyentes y numeramos para que tomen los menores localizadores. Regla 5. Si al numerar en ambas direcciones se obtienen los mismos localizadores, se asigna el localizador más bajo al sustituyente, que va primero en el orden alfabético. Regla 6. Si dos o más cadenas tienen igual longitud, se toma como principal la que tiene mayor número de sustituyentes. Regla 7. Existen algunos sustituyentes con nombres comunes aceptados por la IUPAC, aunque se recomienda el uso de la nomenclatura sistemática: isopropilo, terbutilo, isobutilo y sec-butilo. Los alcanos son compuestos con hibridación sp3 en todos sus carbonos. Los 4 sustituyentes que parten de cada carbono se disponen hacia los vértices un tetraedro. Las distancias y los ángulos de enlace se muestran en los siguientes modelos. Los puntos de fusión y ebullición de los alcanos aumentan con el número de carbonos de la molécula. También se observa que los alcanos ramificados presentan un punto de ebullición menor que sus isómeros lineales. En la siguiente gráfica se representan los puntos de ebullición de alcanos lineales en negro y los correspondientes a sus 2 metilalcanos isómeros en azul. Un diagrama de energía potencial
nos permite entender cómo cambia la energía potencial del sistema durante la rotación. En estos diagramas se representa la energía potencial de la molécula frente al ángulo girado. La proyección de Newman se obtiene al mirar la molécula a lo largo del eje carbono-carbono. El carbono frontal se representa por un punto, del que parten los tres enlaces que lo unen a los sustituyentes. El carbono de atrás se representa por un círculo y los enlaces que salen de este carbono se dibujan a partir de este círculo. El metano es el hidrocarburo alcano más sencillo, cuya fórmula química es CH4. Cada uno de los átomos de hidrógeno está unido al carbono por medio de un enlace covalente. Es una sustancia no polar que se presenta en forma de gas a temperaturas y presiones ordinarias. Es incoloro e inodoro y apenas soluble en agua en su fase líquida. En la naturaleza se produce como producto final de la putrefacción anaeróbica de las plantas. Este proceso natural se puede aprovechar para producir biogás. Muchos microorganismos anaeróbicos lo generan utilizando el anhídrido carbónico como aceptor final de electrones. El metano tiene un punto de ebullición de 161,5 grados centígrados a una atmósfera y un punto de fusión de menos 183 grados centígrados. Como gas es solo inflamable, es en un estrecho intervalo de concentración en el aire de 5 a 15%. El metano líquido no es combustible. El butano es un hidrocarburo liberado en la fermentación de las mantecas rancias, de ahí su nombre, también llamado N-butano. Es un hidrocarburo saturado, parafínico o alifático, inflamable gaseoso que se licúa a presión atmosférica a menos 0,5 grados centígrados, formado por 4 átomos de carbono y por 10 de hidrógeno, cuya fórmula química es C4H10. También se puede denominar con el mismo nombre a un isómero de este gas, el isobutano o metilpropano. Como es un gas incoloro e inodoro, en su elaboración se le añade un odorizante, generalmente un mercaptano, que le confiere olor desagradable. Esto le permite ser detectado en una fuga, porque es altamente volátil y puede provocar una explosión. El propano es un gas incoloro e inodoro. Pertenece a los hidrocarburos alifáticos con enlaces simples de carbono, conocidos como alcanos. Su fórmula química es C3H8. El principal uso del propano es el aprovechamiento energético como combustible, con base al punto de ebullición más bajo que el butano y el mayor valor energético por gramo. A veces se mezcla con este o se utiliza propano en vez de butano. En la industria química es uno de los productos de partida en la síntesis del propeno. Además se utiliza como gas refrigerante R290 o como gas propulsor en aerosoles.